una gran alegría estar de nuevo en la mejor plataforma holística del mundo, Perú Zen, un mundo al alcance de todos. Hoy tenemos en especial agrado entrevistar a la doctora Elsie Tavares. Ella es médica e internista, psicoterapeuta, maestra de Dios, maestra de un curso, psicoterapeuta y maestra de Reiki. Es un placer, maestra, es un placer, doctora, no sé cómo calificarla, hija, amiga, mi médico personal, no sé, pero es maravilloso tenerte aquí en la plataforma mundial de Perú Zen. Mi niña, vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a hablar en especial de emoción y enfermedad. Emociones y enfermedad, esa relación. ¿Quién es doctora Elsie Tavares? Bienvenida. Gracias, maestro. Sabe que normalmente no me gusta hablar mucho de mí, pero ya que en esta ocasión es necesario. Soy venezolana de Maracaibo, una de las mejores ciudades de aquí de Venezuela, como decimos los maracuchos. Soy médico internista, soy médico cirujano general graduada en la Universidad del Zulia. Luego hice la especialidad de medicina interna en la Universidad del Zulia, el Hospital General del Sur. Y una vez egresada, empezaron a resultar muchas preguntas, porque definitivamente la medicina tradicional o occidental nos da las herramientas de muchos químicos, medicamentos, estrategias para atender las enfermedades. Pero había como un agujero de la parte que yo decía, aquí me falta algo más, y es cuando una comadre, quien hoy honro, Maricruz Alvarado, me dice, que ella es veterinario, me dice, Elsie, vamos a hacer el Reiki. Y yo le dije, como buena científica, eso no sirve, eso es pura, ¿cómo le digo? Que la persona se deja convencer y por eso es que se curan. Y ella me pagó el curso. Hice el curso con mi primera maestra y comenzaron a surgir muchas dudas. Y yo dije, bueno, lo voy a aplicar en mis pacientes. A ver, señora, usted que tiene asma y tiene 5 días aquí hospitalizada, le voy a hacer algo que se llama Reiki. ¿Y eso qué es? Curación con imposición de manos, hágamelo. Le hago una sesión de Reiki a la señora y cuando le coloco las manos en los pulmones, pues yo siento completico como si se hubiese destapado algo. Y la señora lloraba mucho. Al día siguiente yo la iba a ver para hacerle una nueva sesión de Reiki y cuando entro a la habitación la señora estaba de mucha boca roja, cruzada los brazos así. Doctora, yo me voy hoy para mi casa porque yo tengo hoy un baby shower. Por lo tanto, no me voy a quedar más aquí hospitalizada. Yo dije, hey, esto funciona. Entonces comenzó como que, no solamente es el Reiki, quiero saber qué es una operación astral, cómo se realiza, y entonces empiezan a como hacer un sincretismo entre, la enfermedad, la emoción, ¿dónde lo junto? Y entonces cuando empiezo con la necesidad de, hay algo más, tengo que estudiar, tengo que averiguar. ¿A dónde fue a parar la mente científica de la doctora Elsie Tavares? Es que ese es el chiste, que uno como científico, uno dice, ¿dónde está la lógica de esto? O por qué si yo le estoy poniendo al paciente la medicina, no se mejora. O por qué si todo el mundo se está enfermando, por lo menos ahorita con nuestra pandemia, que ya tenemos un año aquí en el ruedo, ¿qué pasa con los pacientes? Unos se enferman y otros no en el mismo círculo familiar. ¿Por qué unos fallecen? ¿Por qué otros no? Entonces, cuando nosotros hacemos el clic y yo dije, bueno, aquí es donde entra medicina china, los factores climatológicos, lo que es la enfermedad por donde entra,
cómo está el estado emocional del paciente para permitir que se instale la enfermedad. ¿Cuáles son los, ahí vamos entonces a lo otro que dice también terapia respuesta espiritual? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde está mi plazo aquí en este mundo? ¿Siento que hice ya mi misión, está cumplida o no? Entonces, no solamente está, como le digo a mi paciente, yo soy el médico, pero yo nada más pongo el 30% de tu mejoría. El otro 70% lo pones tú. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tienes un proyecto suicida? ¿Quieres permanecer en este plano? Y lo hago ver hacia un futuro en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres? Y luego miro qué has hecho de que sientes que estás frustrado o enojado o sientes de que perdiste la oportunidad. Entonces es como sacudir la mente. Vamos a sacudir la mente, ordenar ideas y ver entonces qué tal cómo te sano, cómo te ayudo a encontrar esa salida. Ok. Doctora, ¿cómo hizo o qué la hizo reflexionar para unir emoción y enfermedad? Sencillo, maestro. Definitivamente buscando la parte científica. Los seres humanos, yo digo, somos hormonas y sustancias químicas. Okay. Una emoción genera un reflejo enzimático y emocional, energético. Lo enzimático es lo científico. Cuando tú, por ejemplo, te asustas o ves una amenaza, algo que amenaza tu vida, a tu alrededor, lo primero que hacemos es que hay una segregación de la glándula suprarrenal de adrenalina. La respuesta es corazón acelerado, se dilatan las pupilas, empieza la frialdad en los miembros. Eso es una reacción fisiológica normal de supervivencia. ¿Qué ocurre hasta cuando nos enamoramos y hasta cuando decimos te amo? Eso es correcto. Pero entonces, ¿dónde está en donde yo me engancho a esa emoción? Así ¿me entiende? Y entonces, no solamente está en la secreción de la adrenalina, de ahí va de la mano una cantidad de sustancias más, sustancias inflamatorias. Dican, leucotrienos, una cantidad de sustancias que pueden liberarse en sangre y generar una inflamación X si me pegué, o simplemente si hay algo que ya estaba funcionando mal energéticamente, se refuerza. Entonces, definitivamente el hecho de que somos emoción y somos sustancia, pues simplemente juntarlo y llevar a un equilibrio. Un ejemplo, ¿usted ha escuchado sobre la depresión postparto? Sí, claro. Soy psicoterapeuta. O simplemente la menopausia. Ahí comienzan los factores emocionales. Estoy deprimida, o simplemente empiezan a hablar o a sentir que se sienten amenazadas, de que no hay manera de poder salir de donde están, que no hay solución, que se acercan los extraterrestres. O sea, hay tantas cosas que suceden en esa cabeza bajo la influencia de hormonas que nos hace ver, somos hormonas, somos secreción. Y la secreción va de la mano de la emoción, definitivamente, porque tú no puedes tener un miedo a los alienígenas si no estás relacionado a alguna emoción, que ya sabemos que es el miedo, y la secreción de las hormonas que lo permiten. Muy importante. Entonces, lo que está diciendo, doctora. Hubo algo, hace una semana atrás, estuve hablando del miedo, e incluso ayer en el programa de Martín, Entre Amigos, yo les decía que Max Planck, el creador de la mecánica cuántica, él se le ocurrió decir, y eso quedó en la historia, que el espíritu necesita el miedo como el cuerpo necesita el agua. Llevándolo al tema que estamos tocando en este momento, el espíritu necesita las emociones como el cuerpo necesita el agua para poderse manifestar de alguna manera en experimentación absoluta ante esta dualidad, porque un espíritu sin emoción no hay cabida a la experimentación, es imposible. Entonces tenemos que partir de un principio
Y el principio son emociones. Y ahí es donde Kuhlman nos da esa inteligencia emocional para comenzar a reflexionar cómo llegó a esa inteligencia emocional la doctora Elsie Tavares. ¿Qué más, maestro, ¿qué más estudió la doctora Elsie Tavares? PNL, programación neurolingüística. ¿Qué aprendió? Como buena sagitariana, ascendente en Acuario, necesito buscarle explicación a todo. Pues por ahí ya me fui, junto con mi papá nos pusimos a estudiar PNL con mi maestra Viri Nava, una eminencia. Luego hice psicopintura, porque para poder aplicarle no tanto a los pacientes que están en emergencia, y píntame algo para ver por qué estás enfermo, no, sino enfocar la emoción hasta en un dibujo, que es una herramienta. Y es tan antiguo como que la doctora Karen Machover en los años 72 lo hizo como una tesis de doctorado y quedó en la historia, la psicopintura como herramienta. Y siendo psiquiatra, pues simplemente se añadió como herramienta psicológica, ¿comprende? Aparte de eso, hice también terapia de respuesta espiritual, hice medicina china, que lo complemento con mi medicina tradicional, la medicina occidental, pues. Ya uno hace un cambio de chip. Dejo de pensar como médico que piensa por órgano. El órgano del estómago, el órgano del corazón, ya uno hace como el complemento. Te vas a medicina tradicional china y ahí también lo relacionas a la emoción. ¿Me entiendes? Entonces ya un paciente que venga con un problema hepático, ya yo no lo veo como que el paciente de la cirrosis, sino que tanta rabia tienes guardada. Así es. Un paciente diabético, ¿qué tanto sientes tú que no mereces amor? Entonces, y uno hace las preguntas y como le digo yo a mis residentes, porque tengo residentes de posgrado que también estoy tratando de que cambien un poquito la manera de pensar, maestro. El problema es que mis compañeros, mis colegas, ven todo esto como algo, vamos a decir, empírico, que no aporta, de que simplemente, vamos a decir, brujería. Pero sí, porque así lo ven, entonces a veces hasta ven, te sacan el cuerpo o simplemente no te ven como algo, como una persona seria cuando usas este tipo de herramientas. Así es. Pero gracias a la Organización Mundial de la Salud, ya la medicina tradicional china desde el año 2005 está incluido dentro de los baremos de los seguros médicos en Estados Unidos, igual que las de Ho'oponopono. Y tienen un baremo con un costo que hasta lo cubren los seguros médicos en Norteamérica. Entonces, estamos ganando un terreno y lo que tenemos es que cambiar conciencia en los nuevos médicos que están saliendo al ruedo. O sea, es simplemente no veas al paciente como que el paciente del dolor en el estómago, en la cabeza o el del tumor. No, es el paciente que me llegó con esta situación, pero ¿en qué tanto lo puedo ayudar? ¿Qué le ayuda, doctora, comprendiendo lo que está diciendo? Entonces no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Y lo otro que me hizo clic es el que bajo esa estructura mental que lo está exponiendo, entonces debemos de reconfigurar lo que son las emociones realmente. Porque entonces si no hay ni buenas ni malas, todas nos apuntan hacia un solo lugar. Lo interior, ¿para hacer qué, doctora? ¿Para buscar qué? ¿Qué solucionamos con relacionar las emociones que en este mundo interior y con las enfermedades como usted lo ha hecho durante toda su experiencia? Bueno, mire, maestro, cuando las emociones se concentran de manera tan, vamos a decir, patológicas, y dependiendo de la emoción que tiene un órgano de preferencia, tenemos el cáncer como resultado. Una emoción muy arraigada, una emoción, vamos a decir, la rabia, la obsesión, el miedo, se arraiga en un órgano, produce una alteración vibratoria de la célula.
Y esa alteración vibratoria de la célula hace de que se multiplique de manera diferente. Y de ahí viene el cáncer. Tenemos muchos pacientes con cáncer últimamente y estamos hablando de pacientes ya jóvenes. Jóvenes digo, personas ya de 25, 35, 40 años, que son personas jóvenes. Adultos jóvenes, 60 años. Ya sabemos que un paciente mayor de 60 años puede desarrollar cáncer si no ha tenido una vida saludable. Sin embargo, ¿cómo están tus pensamientos para poder tener una salud íntegra? Y ahí está el secreto. Sanar todas esas emociones o esas situaciones no sanadas en el tiempo para evitar llegar a... Porque el cerebro no entiende de tiempo. El cerebro no entiende de que lo que me hace llorar hoy ya pasó hace 10 años. Si tú cierras los ojos y te concentras, tienes los cambios fisiológicos como si lo estuvieras pasando en el momento. Y ese sufrimiento permanente que nos enganchamos a veces, porque mi papá me dejó, porque mi marido me dejó, porque se me murió un familiar. ¿Qué puedes hacer tú diferente? Eso lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar de cómo ves la situación. Así es. Entonces, cuando vamos en la técnica que se llama el ojo de Dios, que es mirar desde arriba y mirar la situación como una tercera persona y ver, qué puedo hacer diferente para cambiar. Así es. Ese es el secreto. Así es. Hay algo muy hermoso de lo que está diciendo, doctora, porque de algo sí estoy yo muy seguro durante tantos años, como les contaba yo ayer a mis amigos. Las emociones nos protegen, las emociones nos disparan hacia ese mundo interior. Pero lo más curioso de todo es que la inteligencia emocional nos lleva a entender que las emociones son fugaces. Y cuando salimos a pescar, casi siempre nos quedamos con el pescado, pero el pescado se pone manío, se pone podrido. Y nos encanta andar con esos pescados podridos encima. Y no nos percatamos cuán errado y cuán doloroso hemos transformado un simple momento. Como me pasa en mis consultas, lo único que logro hacerle entender, sobre todo a esas personas, doctora, que me envían sufriendo de cáncer, ya en etapa terminal, y me dicen, maestro, me voy a morir. Y le digo, no sé, depende de ti. Y esa respuesta les hace clic. ¿Cómo que me voy a morir y va a depender de mí? Le digo, sí, depende de lo que tú logres entender en este momento. ¿Cuáles de tus emociones, cuáles de esas circunstancias que ocurrieron en el pasado, tú todavía las cargas en el bote? Y no te das cuenta, si no te das cuenta que se te cayó la pala con el remo, y no pudiste llegar a la orilla, estás a la deriva sin una brújula, no sabes dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, y se te pudrieron los pescados allí en el bote, no te dio la gana de seguir, pero se te olvidó algo, que tú tienes unos buenos brazos, unas buenas palmas de las manos, y puedes remar hasta la orilla. Y es cuando la persona logra entender de verdad lo destructivo que son las emociones, cuando no les permitimos ser fugaces, sino congelarlas en un tiempo y espacio donde por alguna razón generan esos procesos degenerativos. Doctora, háblenos de eso. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Bueno, en 25 años de graduada, he tenido muchos pacientes, pero como terapeuta tengo 15. Y tengo casualmente una paciente que ella hizo cáncer que se solucionaba y lo sacaba por otro lado. Ejemplo, tengo un cáncer de hígado. Le hacían una resección de la porción, le sacaban el pedazo donde estaba el tumor. El tratamiento mejoró.
Ay, ahora tengo cáncer en los huesos. Vamos a ponerte tratamiento, no sé qué. No, ahora lo tengo en el útero. No, ahora lo tengo en el ojo. No, entonces cuando tú dices, ¿cuál es el proyecto suicida que tú tienes? Así ya es. no quieres estar en este plano, no quieres estar aquí, dímelo para que entonces te podamos dejar ir en paz. No tenemos cultura de la muerte, maestro. Así es. Nosotros tenemos cultura de vida y Así nunca es. nos preparamos para la muerte. Así es, mi niña. Así es. Y la muerte es lo único seguro que tenemos. Y como me dijo una amiga que es oncólogo, la doctora Nancy Valdivieso, ella me dice, él si en la vida, para cuando nos vamos haciendo adultos y la persona se enferma, nada más necesitamos 3 cosas. Una se llama un techo donde poder estar. La otra se llama una cama donde poder descansar de enfermedad. Y una tercera cosa es una mano que te sostenga cuando partas de este mundo. No necesitas más nada. No necesitas más nada. Pero no vemos esa posibilidad. Pensamos en la vida, en luchar, en que me quiero quedar, pero no vemos qué hemos hecho, qué me falta por hacer o qué quiero hacer para poder irme con tranquilidad. Nos aferramos a la vida sin saber de que lo único seguro que tenemos es la muerte. Sí, así es. Vamos a identificar, son las 7:30 de la noche, hora de Venezuela, y estamos entrevistando en la mejor plataforma mundial holística, Perú Zen. Estamos entrevistando a la doctora, para estas personas que se están incorporando en este momento, a la doctora Elsie Tavares. Por lo que veo, me quedé pequeño en el mensaje, en el comercial que pasamos durante todo el día por las diferentes plataformas sociales. Me quedé corto, de verdad me quedé corto, porque veo que tengo aquí también una especialista en PNL, una médico chino, y especialista como psicoterapeuta, veo que también maneja muy bien la inteligencia emocional. Allí los factores destructivos, el cómo ella los ha relacionado. ¿Cómo soluciona un paciente, doctora? ¿Cómo hacemos para que un paciente logre tomar conciencia? ¿Cómo hizo para que esa persona, la cual tenía como repetitivo ese proceso, digamos, ese proyecto suicida, así como lo llamó, yo lo llamo programa suicida, porque activamos esos programas suicidas y eso viene a raíz de tantas adicciones, porque todo el mundo es adicto de alguna manera. Y cuando nos toca negociar nuestra zona de confort, es allí que salen nuestras pezuñas y por nada del mundo permitimos, cuando es tan sencillo, como tú lo acabas de decir, ¿qué necesitamos para vivir? Entonces, esos factores, esos cometas, que son 60,000 pensamientos diarios, como lo dijo el doctor Braden. Eso es un video que está en las redes sociales, en YouTube, que lo pueden buscar. La Matriz Divina, por Greg Braden. Allí se van a percatar que de esos 60,000 pensamientos diarios que cruzan por nuestra mente, 59,000 nosotros nos encadenamos a ellos. Y son los que a raíz de ellos generamos nuestras patologías. Y como lo dice la doctora, no hay cultura de muerte. Por eso, una de las cosas que más me ha encantado en mi vida, maestra, es hacerme reikiano. Porque el Reiki me llevó a mí, maestra, entender más la muerte que la misma vida. Porque ya la vida de por sí me da un objetivo. Y no es el hacerme médico, el hacerme el maestro Mao, no. Me da un objetivo que solamente es vivir, man. Vivir. Vivir aún sabiendo que en cualquier momento me puedo ir. Pero ¿cómo vivimos en el día a día? Y me imagino que eso usted en las emergencias de los hospitales lo ha visto mucho. ¿Cómo ha integrado esa inteligencia emocional a esas personas con etapa terminal?
doctora Elsie? Maestro, lo primero que hay que ver qué es lo que quiere el paciente. Porque yo puede ser que quiera, mirándolo desde el ego, mejorarlo o decir yo te curé. No. ¿Qué quieres tú? Y dame el permiso para poderte ayudar a llevar esta transición. Sí, es una cuestión de qué es lo que tú quieres. Porque tú puedes hacer biodecodificación y decir, por ejemplo, tienes un CA de mama y tienes ese tumor está en mama derecha, está relacionado con tus inconformidades en tu entorno, con lo que tú querías hacer. Ajá, pero ¿cómo lo puedes resolver ahora? Bajo un tumor, ¿qué puedes hacer diferente para ver si podemos lograr que tus últimos días, si esto está muy avanzado, puedan ser lo más satisfactorios y llevarte, que tu entorno también se lleve un buen recuerdo de lo que tú luchaste para poder ser feliz? Porque esta vida se hizo para ser feliz. Eso es muy importante lo que está diciendo, doctora, porque con lo que más se va a enfrentar esa persona cuando ya sabe que pronto va a morir es con el miedo, maestra. Es con el miedo. No todas las veces, a veces se van con rabia, maestro. Sí, wow. Se van con rabia porque me tocó con una paciente con un CA de pulmón que no había manera de entubarla. Usted sabe las condiciones críticas de la salud aquí en Venezuela. Y la señora cae en parada y se le dice, un compañero le dice, señora fulana, váyase en paz. Y el gesto de la cara de la señora fue de rabia porque se estaba yendo. Entonces, eso me impactó mucho, porque yo digo, te estás yendo de este plano, ¿qué impronta le estás haciendo a tu espíritu para tu próxima reencarnación? Yo creo en eso. Wow. Eso está bueno, buenísimo. Bueno. ¿Qué impronta estás colocando en tu espíritu para que después en la próxima vida, si vienes ya con una enfermedad, entonces, ay no, la mala suerte porque Dios me envió enfermo? No. ¿Cómo estuvo tus últimos minutos de vida? ¿Cuánto le agradeciste a Dios? ¿Cuántas gracias diste al universo por haberte dado la oportunidad? Eso es, para mí son las claves. Para mí son las claves. Wow, sí, me sorprendo y me lleno de emoción porque esos recuerdos, mi niña, como yo lo he dicho mucho, casi todos son a nivel inconsciente, pero se disfrazan. Pero además, una vez que se logran identificar, son impulsores de otros recuerdos más que a la final nos conducen a una conducta de vida. Y cuando no reconocemos, lo más maravilloso de la vida, como lo decía hace unos momentos, primero es reconocer cuán errado yo he vivido, cuántas cosas yo debo de sanar, a cuántas personas e inclusive le he hecho daño con mi manera de vivir. ¿Se han encontrado esos pacientes, doctoras, por casualidad? Que han buscado el perdón, han dicho, yo quiero pedirle perdón a mi esposo. Le fui 99,000 veces infiel y él aún así me dice te amo. Bueno, maestro, casualmente estoy viendo un paciente COVID a domicilio, un muchacho de 43 años que estuvo en muy malas condiciones, tanto así que hay que hacerle sus estudios posteriores porque probablemente quede con secuela post-COVID, con limitación funcional de sus pulmones. Y él hizo como una encefalitis COVID, tuvo una inflamación cerebral y empezó a estar desorientado, diciendo incoherencia. Y eso es parte del COVID, porque el COVID no solamente ataca pulmones, ataca todo. Y como entra por la nariz, lo primero que alcanza es el cerebro y lo inflama. Y entonces cuando él empieza a rescatarse con los medicamentos que se le indicaron, él me dice, él sí, dime cómo estuve. Y digo yo, bueno, ahorita sí estás bien, estuviste muy mal. Y empezó a llorar, diciéndome que tenía 3 días
dándole gracias a Dios porque él le decía bajo su locura, dame otra oportunidad para hacerlo mejor. Diosito, dame otra oportunidad para hacerlo mejor. Y ver que lo logró, de que está todavía en este plano, lo puso hasta eufórico. Eso tiene que verlo en la habitación, lo tengo todavía encerrado en un 4x4 y él está dando vueltas como, gracias Diosito, Dios, dame otra oportunidad. Y no por salir del cuarto, pero qué hermoso. Lo pidió con fe y se lo concedieron. Ahora tiene que honrar esa oportunidad y desandar todas las cosas mal hechas. Sí, así es. Mi niña, quiere decir entonces que las emociones hay que no solamente reconfigurarlas, sino en esos procesos muy alterados de conciencia, hay que racionalizar para poder observar en sí, más allá de esa simple emoción que de alguna manera yo me negaba a aceptar que lo estaba haciendo mal. El doctor Bass clasificó las emociones, tanto así que las flores de Bass van de acuerdo a cada una de las emociones. Pero lo más curioso, y se me vino a la cabeza en este momento, cuando le hice la pregunta de los miedos, ¿no? ¿Cómo el doctor Bass clasificó los miedos de un miedo normal, los clasificó a un miedo conocido, a un miedo desconocido, a un pánico, a un terror y a esas personas que les cuesta tomar la decisión? Entonces, hizo una variación. Tú como estudiante y practicante también de las flores de Bach, que sé que lo has hecho, ¿cómo logras mantenerte ecuánime, coherente ante esa variedad emocional con tus pacientes? Bueno, ahora que tocó lo de las flores de Bach, yo hice ese curso, ese nada más el primer nivel, por cierto, y me compré todas las gotas. Yo tengo todas las 35 flores, las tengo aquí guardadas. Pero yo llevaba para mi consultorio, me llevaba siempre un vasito y le usaba el Rescue Remedy. Y yo decía, vamos a usarlo en los pacientes que me llegaban con sus problemas de miedo, sus problemas psicológicos, su incertidumbre. Y yo les daba sus goticas antes de comenzar la consulta. Ay, doctora, que me dio que me siento hasta más tranquila. Y yo decía, esto funciona. Ahora, ¿cómo funciona? Quizá yo no sepa cómo explicarle, pero somos parte de naturaleza. Nosotros somos y pertenecemos a la naturaleza. Y una vez que incluimos las flores dentro de nuestro sistema, es la psique quien encarga de absorberla y organizar. Y no solo yo, porque lo usé una sola dosis. Imagínense si le diera varias dosis al paciente, que también sabemos que funciona. Tendríamos mejores resultados. Ahora, todo esto yo lo podría usar en un paciente que está iniciando. Por supuesto, los miedos muy grandes, congelantes, lo usaría en un paciente en enfermedades terminales, pero no puedo curarlo. No puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo si no es él como ente, como ser consciente que puede hacer los cambios fisiológicos y celulares para poder llegar a la sanación. Y por supuesto la mano de Dios, el único que puede dar ese milagro. Yo particularmente lo que soy es un instrumento que puedo meter la mano y pues vamos a ver qué hacemos. Pero sí, me hizo recordar, doctora, algo que Jesús hacía cada vez que sanaba a alguien. Vete y no peques más. Eso me hizo de verdad cotufa, explosión en mi cerebro, como la primera vez que yo leí lo de Max Planck sobre el espíritu necesita el miedo, como el cuerpo necesita el agua. Esas dos palabras de diferentes personas a más de 2000 años de diferencia, de verdad nos hacen reflexionar cómo es que el miedo, el espíritu lo necesita para manifestarse en esta dualidad. Y ahí es donde entra parte de lo que usted está diciendo, porque si nuestra sombra, que es la parte más oscura de nuestra existencia,
tiene invadido, poseído, robotizada nuestra conciencia hasta un 95%, quiere decir que todo está configurado desde los miedos, desde nuestras emociones, pero las emociones no las más positivas, sino las más destructivas. Como usted lo dice, doctora, los procesos suicidas, esos activadores, esos disparadores psicológicos que no nos damos cuenta, que lo único que nos advierten es día a día cuántas cosas repetimos a diario. Hábleme, doctora, de la desvalorización en el ser humano. Bueno, maestro, yo le quería hablar un poquito sobre lo que, como me está hablando sobre el suicidio y sobre esas emociones tan, vamos a decir, opuestas en las emociones, porque las emociones están desde el momento que nacemos. Los niños le tienen miedo a muchas cosas simplemente porque es el instinto. Por lo tanto, existen. Yo lloro para que me den comida. Yo corro para que no me muerda un animal. Y esos son simplemente, ese es el miedo, pues esos son instintos. Ahora, actualmente, con respecto tomando de nuevo lo que es el COVID ha desencadenado una emoción que es, vamos a decir, fue lo primero que se dijo cuando lo sacaron al aire. Nos vamos a morir todos. A quien le dé COVID se muere. ¿Qué emoción generó eso? Generó el miedo. Y eso es un miedo colectivo. Y es un miedo que ha persistido por meses. Y cada vez que tú abres el Twitter o que abres cualquier red social, lo que te aporta es más información negativa. No nos vamos a salvar, nos vamos a morir. ¿Y por qué no todos lo hacen? No porque hay unos que se salvan y otros no. Porque unos no se han enfermado y otros sí. Ahora, usted le voy a comentar, hablando un poquito sobre medicina china, el miedo está relacionado con el riñón. Usted no se imagina, aparte de la infección respiratoria que llega propia del COVID, la cantidad de infecciones urinarias que están llegando a la emergencia y están llegando en sepsis. Wow. En sepsis para morirse. Y estoy hablando del hospital donde yo laboro aquí en Maracaibo. El índice de sepsis por infecciones urinarias es altísima, al lado, por supuesto, de la mano de las infecciones respiratorias. Claro, entonces, en medicina china es la madre del riñón. Eso es correcto. Entonces tú te das cuenta, una vez que la Organización Mundial de la Salud sale y dice, hay una pandemia, la persona que se contamina se muere, de una vez se dispara el miedo colectivo, comienzan entonces las personas a encerrarse, el distanciamiento social, no puedes abrazar a tus seres queridos, más miedo, tristeza, infección respiratoria. Rabia, porque no me puedo salir, porque si me salgo a buscar algo me van a detener, me voy a enfermar, me voy a morir. Así es, porque el riñón es madre de la vesícula biliar y el hígado. De madera. Entonces todo esto entonces comienzan las hemorragias digestivas, es la tercera enfermedad que llega a la emergencia. Porque la madera predomina en la tierra, que es la que la penetra, y la tierra es vasopáncreas y estómago. Llegan son hemorragias digestivas. Wow. Imagínense la obsesión extrema. Dios. Entonces yo me emociono cuando empiezo a hablar de esto, porque yo digo, esto funciona, esto es los reinos mutantes y todo esto existe, esto sí está, esto es algo que la medicina china en tantos años ha persistido, es por algo. Y sí podemos ayudar, sí podemos ayudar. Así es. Ahora, mi niña. ¿Cómo vamos a ayudar? Poquito a poco y una vez que nos acepten, porque entonces si simplemente no nos toman en cuenta o piensan de que lo que hacemos es empírico y no es cierto, y que lo que hacemos es meternos en la mente del paciente y simplemente comerle la mente,
pues nunca nos van a valorizar como medicinas alternativas, que pueden aportar muchísimo. ¿Me comprende? Me emocioné claro, mucho. Niña, claro que te comprendo. No, perfecto. Me hiciste emocionar a mí también y te lo agradezco, mi cielo, porque en parte es lo que le enseño a mis alumnos en medicina china, porque cuando hablo de que las emociones las debemos de reconfigurar, sobre todo los miedos, porque el miedo no es malo. El miedo forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra parte reptil. ¿Cuándo no vamos a tener miedo? Jamás. Y en ninguna de las terapias alternativas que puedan existir o puedan nacer a partir de este momento, el miedo tiene que estar implícito dentro de esa terapia de cualquier forma, porque forma parte de nuestra naturaleza, pero exacerbarlo, exagerarlo, llevarlo al extremo, como se está haciendo en este momento, yo lo digo de esta manera, mi niña, y es atacar, destruir el sistema inmunológico, pero psicológico, porque están inspirando el miedo, están inyectando el miedo, y el miedo nos está debilitando, nos está destruyendo. Pero yo estoy poniendo mi granito de arena, así como lo está poniendo Martín, Dragón Rojo, al Rafael, todos. De alguna manera, como lo estás haciendo tú, mi niña, ese granito de arena en participar hoy en este programa tan hermoso, para que de alguna manera todo el que decida llegar, el Espíritu Santo, llegue este programa en sus manos, logre reflexionar sobre los miedos, sobre sus emociones, sobre las enfermedades. Tú lo estás diciendo de una manera tan sencilla que cualquiera, hasta un niño, lo va a lograr entender. Porque es cierto, yo de repente nadie aquí, cuando estábamos hablando de medicina china, no nos entendieron mucho, pero es una verdad. Y es una verdad que las emociones destruyen. Pero las emociones, cuando se van al extremo, cuando las pescamos y no la cocinamos y me como el pescado de una vez, a ver a qué sabe. ¿Qué aprendí con las circunstancias? ¿Qué aprendí con este momento? ¿Qué aprendí con esta discusión? Y eso es algo que el ser humano, muy pocos, podemos decirlo así, logra detenerse y decir, oye, ¿qué debo de sanar con esta discusión? ¿Por qué estoy discutiendo tanto con mi esposa? ¿Por qué estoy discutiendo tanto con mis hijos? ¿Por qué estoy discutiendo en cada supermercado con los cajeros? No puede ser posible que los cajeros de todo el mundo sean unos tóxicos. No, para nada. Ajá. Así de sencillo, y como lo aprendemos en la programación neurolingüística, ¿no? Que la toxicidad no existe. Hay conductas que generan patrones tóxicos, pero la persona en sí no es tóxica, solo que tiene emociones que lo transforman en una mala conducta, pero la tiene en su casa, la tiene en su trabajo, la tiene haciendo la compra en el supermercado, y allí va como retroalimentando todo ese factor destructivo que a la final se transforma en una enfermedad y tú los esperas en el hospital. Y que son patrones muchas veces ya adquiridos desde el hogar, porque tenemos de repente padres castigadores, tenemos madres instigadoras que nos obligan, nos persiguen, nos hiciste, tal, y eso hace un patrón personal, pero que cuando otra persona la ve, simplemente dice, pero tú sí te complicas la vida. Eso no es así, pero es que el patrón que tú traes de tu hogar te hace ver de esa manera. Pues entonces, que el trabajo comienza por la casa, mi niña. Eso es correcto. Pero si supiera que estamos haciendo bien el trabajo, tenemos muchos niños que están adhiriéndose a lo que es la medicina alternativa, están aprendiendo a meditar. Ya con el hecho de meditar vamos a empezar a alejar el cáncer. Tenemos niños que practican yoga. Hay una persona, mi niña, que Carmen Pitalúa dice, es importante aprender todo esto como docente de niños, ya que desde edades muy tempranas puedo transmitirles y enseñarlos a solucionar conflictos y manejar sus emociones que pueden desencadenar en enfermedades crónicas. Gracias.
Excelente programa. Luego dice la señora, felicita la maestra Carmen Pitalúa. Gracias por sus reflexiones, gran aporte en mi camino de vida y al de muchos compañeros. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gloria Zuleta te saluda. Te dice felicitaciones, doctora Exi. Ojalá todos los médicos tuvieran todos los conocimientos que usted tiene con todos esos complementos. Ojalá médicos entendieran todo esto. El paciente sana más fácil y no solo eso, sana por completo. Muchas gracias por sus aportes. Ojalá todo esto se expanda en todos los hospitales. Eso es amor por su profesión. Te felicita la doctora, la señora, la maestra. Ya ella es maestra de Reiki, Gloria Zuleta. De verdad que estamos haciendo el trabajo poquito a poco y a veces nos pasa como la mosca contra la pared. Chocamos, retrocedemos, pero tratamos de intentarlo de nuevo. Y es simplemente sensibilizar a los muchachos. Tenemos muchachos que tienen gran corazón, amor a su profesión. Y si los puedes empujar para que vean todo desde otra perspectiva, en el transcurso de su vida lo van a empezar a ver. Y como les digo yo, pasarán los años y ustedes dirán, ay, yo me acuerdo, la doctora me dijo alguna vez esto y tiene razón, que me ha pasado. Y me da satisfacción porque al menos sé de que mi trabajo no ha sido en vano. No ha sido en vano. Oye, qué bonito. De verdad que sí, doctora. Usted me imagino como psicoterapeuta también puede prestar ese servicio vía online. Puede hablar, claro, puede decir sí, su número telefónico, puede sus redes sociales, dónde la pueden ubicar, cómo la siguen, doctora. Bueno, por ahora estoy trabajando directamente con el WhatsApp. El teléfono es 0414-613-6117, código Venezuela. Y es previo ponernos de acuerdo con los horarios en que se puedan conectar, pues. Porque no es por nada, soy bastante ocupada, veo muchos pacientes en domicilio y dispongo de las tardes, noches para poder hacer ese tipo de terapia. Y también te pueden contactar, sí, la pueden contactar en consultas a domicilio. Sí. Soy testigo de eso. Mi esposa, mis hijas, yo la llamo cada vez que pueda necesitar algo. No crean que me la sé todo. Eso es algo muy bonito. Y sobre todo entre nosotros, que cuando nos necesitamos, nos llamamos, nos ocupamos, porque de verdad somos una familia hermosa. Y así, bueno, se nos acabó el tiempo, doctora. Una reflexión. ¿Qué nos aconsejaría la doctora Elsie Tavares a esos niños, a esas madres, a esas personas que están en este momento de repente hospitalizadas y les va a llegar este programa de alguna manera? Bueno, ¿qué le aconsejaría la doctora? Yo recomendaría primero hacer un análisis interno de qué es lo que he hecho, lo que quiero hacer. ¿Cuáles son mis enfermedades en sí? Para que y qué tanto me sirven tenerlas, cómo las puedo resolver, si tienen una solución médica o tienen una solución espiritual, y qué tanto compromiso tengo para poder cambiar eso. Definitivamente el cambio viene de aquí hacia afuera, no viene al revés. Y como digo, somos unos simples instrumentos que metemos la mano para poderte ayudar en el camino. No somos lo que no la sabemos todas, ¿verdad, maestro? Así es, mi niña, así es. Bueno, yo lo acabo de decir, ¿no? A veces he hecho cosas maravillosas y me han preguntado, incluso mis propios alumnos, maestro, ¿cómo puede usted hacer eso? ¿Y quién lo cura a usted? Entonces yo me atrevo a decir Elsie Tavares. Yo me atrevo a decir mi alumna Elsie Tavares. Yo adoro a esta negrita de cariño, como nosotros le decimos en la escuela. Es nuestra negrita, es mi negrita. Y ahora la comparto con el mundo entero, porque gracias, ya se percatarán el inmenso valor humano y espiritual que ojalá, como lo han dicho mucho en Chile, ¿no? Incluso senadores, gobernantes de Chile, que han dicho que por qué el médico venezolano es diferente, qué
¿Qué recibe el médico venezolano en la universidad y graduándose? ¿Por qué es tan diferente? Entonces, hoy le decimos al mundo entero el por qué nuestros médicos son diferentes. Porque se preparan toda la vida para tener un corazón de este tamaño. Un corazón donde atienden al paciente y lo hacen hijos, lo hacen hermanos, lo hacen madres, lo hacen un ser humano. Y es lo más maravilloso que tienen todas las profesiones del mundo. Y como si no se han percatado, yo sí me di cuenta, como buen terapeuta que soy, lo inmensamente amorosa y cariñosa que puede ser esta mujer con todo el que se la atraviesa por delante. Ama su profesión y es de verdad maravillosa. De verdad que sí. Es un honor, mi niña. Les habló su anfitrión del día de todos los martes, el maestro Mao. Mi teléfono para consultas es el MAX 58 414 610 2828. Y así me pueden ubicar por todas mis redes sociales como Mao Psicoterapia, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, en todo está Mao Psicoterapia. Ha sido un honor, mi niña. Ha sido un placer. Para mí, maestro. Gracias a la inmensa plataforma que es Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar. Y los invito a que se inscriban en el Gran Maratón Reiki 5 y 6 de junio. Los invito a que se inscriben. 4 maestros, 4 iniciaciones. Está allí en la plataforma, la mejor plataforma del mundo. Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar. Un abrazo y que Dios nos bendiga.